estar aquí. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Qué bueno que Dios nos ha traído para que podamos cantarle al Señor, darle gracias por lo bueno que Él ha sido y también para que podamos ser edificados a través de su palabra. Así que en esta hora es un gozo, un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor. Estamos contentos, agradecidos con el Señor porque ya nuestro pastor está aquí con nosotros. Amén. Y está con bien, ¿verdad? Bueno, que Dios le ha dado salud y le ha dado fuerzas. Y le darás las fuerzas hasta que Él termine lo que tiene que hacer en ella. Nosotros le damos gracias a Dios por su vida y por la salud que el Señor le da. Pero en esta hora, hermano, me siento honrado con el Señor porque Él me permite una vez más poder compartir la palabra. Gracias a mi pastor que me cede este tiempo. Y así que quiero enviarle un saludo a aquellos que nos van a sintonizar por medio de Facebook o YouTube. Hasta donde sea que se encuentre, reciba un caluroso saludo de parte de la senda antigua de aquí de la iglesia. Y a usted que vino, pues le invito, hermano, de que vaya conmigo al Nuevo Testamento y busquemos en la carta a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 4 al 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Hoy muchas personas escribirán en sus redes sociales Feliz Navidad. Otras personas le llamarán a sus seres queridos que están lejos y le dirán Feliz Navidad. Otros quizás se darán un abrazo y le dirán a los demás Feliz Navidad. Pero yo me pregunto si de verdad nosotros entendemos lo que significa la Navidad. Porque quizá no todos entienden en realidad de lo que se trata la Navidad. Y este pasaje que vamos a leer tiene que ver con la verdadera Navidad. C.S. Lewis dijo una frase que quizás nos ayude a tener una idea más clara de lo que se trata la verdadera Navidad. Y él dijo que el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Y de esto se trata, de que el Hijo de Dios se hizo hombre, para que los hombres como usted y como yo pudiéramos ser reconciliados y adoptados en la familia de Dios y llegar a ser hijos de Dios. Así que vamos a leer estos versículos. ¿Ya lo tienen, hermano? Amén. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos para estudiar tu palabra juntos, Señor. Te ruego, Dios mío, que en esta hora tú puedas hablarnos, Señor, que puedas edificarnos, que puedas abrir nuestro entendimiento y podamos ver tu majestad, tu gloria, tu perfección. Que podamos ver, Señor, que tú has trazado un plan maravilloso, Señor, y que en ese plan maravilloso tú nos incluiste a nosotros, para que ahora fuésemos tus hijos, para que ahora fuéramos, Dios mío, nación santa, pueblo adquirido por ti. Gracias por esta bendición que nos has dado, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que nos abras el entendimiento y podamos ver tu hermosura y podamos enamorarnos más de ti, Señor, y vivir
una vida agradecida por lo que tú eres y por lo que has hecho por nosotros y en nosotros. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Gloria. Puede tomar asiento. El apóstol Pablo comienza diciendo aquí, en el versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento exacto, el día señalado por Dios, Dios envió a su Hijo a este mundo, que iba a nacer de una mujer tal y como lo había dicho el profeta Isaías en el capítulo 7, donde él dice de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ese nombre es hermoso, porque Emanuel significa Dios con nosotros. Ahí viene Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Y el profeta había dicho que ese niño iba a venir y que él iba a habitar entre nosotros. Él iba a ser Dios con nosotros. Así que de ahí saco mi tema y he titulado esta enseñanza: Dios con nosotros. Jesucristo, hombre, el Dios hombre con nosotros. Él vino a este mundo y este fue el plan de Dios desde el principio. ¿Sabe usted que Dios no tiene un plan B? El plan de Dios es uno solo. Y desde el principio Dios había planeado enviar a su Hijo para que naciese de una mujer, para que redimiese a los que estaban bajo esclavitud, o sea, a nosotros. Este ha sido siempre el plan de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene un plan B. Esto no fue algo que se le ocurrió a Dios después de que el hombre había caído, porque antes de que el pecado entrara en el mundo, ya Dios había planeado enviar a su Hijo. Entonces, en el tiempo exacto, cuando Dios lo planeó de la forma que Él lo planeó, y en el tiempo que Él había planeado, Dios envió a su Hijo. En Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la primera proclamación del Evangelio. Después de que Dios declara maldición sobre la serpiente, que era Satanás, enseguida Él le dice que iba a poner enemistad entre la mujer y la simiente de ella. Y le dice: de la simiente de la mujer van a ser uno que te va a aplastar la cabeza. Le dice a la serpiente, refiriéndose a Satanás. Y es ahí cuando Dios le maldice a la serpiente, que es Satanás, pero también da la promesa de que un Mesías iba a venir al mundo. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 3. Allí el Señor anuncia de que habría de venir uno, el Redentor, que iba a venir a este mundo, el cual le aplastaría la cabeza a la serpiente. Pero le dice a la serpiente: tú le morderás el talón, pero ella, la simiente que viene a esta mujer, te va a aplastar a ti la cabeza. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a derrotar a Satanás en la cruz y a humillarlo, tal como el Señor lo había dicho. Pero ¿cómo Dios llevó a cabo ese plan? Porque ese era el plan de Dios. Este es el plan de Dios desde el principio: enviar a su Hijo. Ahora, en el capítulo 12, lo que quiero hacer es darle como un panorama amplio para que podamos ver cuál es el plan de Dios. Cómo es que Dios ha traído desde el principio, desde antes de la creación del mundo, un plan redentor para la humanidad, para nosotros. Después de que Dios le da la promesa y dice que va a venir un Redentor, Él escoge a un hombre llamado Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a este hombre y le dice así, versículo 1, dice Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré.
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando Dios llama a este hombre, la nación de Israel no existía. Es más, Abraham era un hombre idólatra. Él lo llama de la tierra de Ur de los Caldeos y le dice: ven, sal de tu tierra, vete a un lugar que yo te voy a enviar, y de ti yo haré una nación grande. A Abraham le nacieron dos hijos: Ismael, que era hijo de la esclava, y Isaac, que era el hijo de la promesa. A Isaac también le nacieron dos hijos. Uno de ellos se llamaba Esaú y el otro se llamaba Jacob. De esos dos, Dios escogió a Jacob, a quien le cambió el nombre por Israel. De Israel Dios levantó la nación. A Israel le nacieron 12 hijos. Cada uno de esos hijos se volvió una tribu de Israel, quien llegó a ser la nación de Israel. Y de esa nación de Israel vendría la simiente, vendría Cristo, quien le aplastaría la cabeza a la serpiente. Fíjese cómo Dios ha venido de generación en generación cumpliendo un plan perfecto. Y en ese plan perfecto usted y yo estábamos incluidos. Bueno, Dios llamó a este hombre, y después de que formó la nación de Israel, de la nación de Israel vino el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, como lo afirma Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Léalo y miren lo que dice Pablo. Pablo afirma esto diciendo: ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la simiente, el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham, se cumplió con Cristo. Es a través de Cristo que ahora todas las familias de la tierra pueden recibir bendición. Porque Cristo vino para traer vida y vida en abundancia. Y Él vino para escoger a personas de toda tribu, lengua y nación. Y es ahí donde nosotros también hemos recibido la bendición, las promesas que Dios le dio a nuestro padre Abraham. ¿Por quién las hemos recibido? Por su simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo, quien vino en el tiempo perfecto. Cuando el tiempo se cumplió, dice Pablo, Dios envió a su Hijo. Y lo envió, dice, nacido de mujer. Este era el plan de Dios. Él iba a enviar a su Hijo, y ese Hijo iba a venir e iba a nacer de una mujer. Entonces, esto es lo que Pablo tiene en mente cuando dice que Dios envió a su Hijo. Este es el cumplimiento, como ya vimos, de la promesa que Dios le dio a Abraham en el capítulo 12. ¿Cuál es la promesa? ¿Quién es la simiente que ha venido a cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham? Cristo. Y a través de Cristo nosotros hemos recibido la bendición de Dios también. Y no solo nosotros, sino que millones de personas alrededor del mundo han sido bendecidos por la simiente de la mujer que vino y nació de una mujer. Entonces, cuando llega el día señalado, Dios envió a su Hijo al mundo, que nacería como un niño. Ahora fíjese que Isaías dice en el capítulo 6, capítulo 9, versículo 6, que un niño nacería, pero que un hijo sería dado. Y eso es importante, porque el niño que nació vino desde la eternidad. El Hijo de Dios no empezó a existir cuando vino a este mundo, sino que Isaías dice que un niño nacería, pero que el Hijo sería dado. Isaías dice que ese Hijo llevará el nombre de el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estos son los nombres que recibe el niño que nació.
Pero ese niño que nació vino desde la eternidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de que un niño vino a este mundo, tenemos que considerar de que Jesucristo no empezó a existir cuando Él vino a este mundo. Él vino desde la eternidad y tomó forma de un niño en un pesebre. Porque ese era el plan de Dios, que Él naciera de una mujer. Entonces Él vino desde la eternidad y nació como un niño de una virgen, como había sido profetizado. Ahora, Cristo fue engendrado. Él no fue creado. Hay una diferencia aquí. Por eso es que nosotros debemos de comprender que cuando la Biblia habla de que Jesucristo vino como un niño, Él no vino de la misma manera que usted y yo vinimos a este mundo. Porque nosotros fuimos creados. Jesucristo fue engendrado del Padre. Él vino desde la eternidad. Él vino dejando su trono y su gloria, dice Pablo, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo semejante a nosotros, tomando forma de siervo. Pero Él era Dios. Él es Dios. Por eso que dije Dios con nosotros. Porque escuchen cómo Juan empieza su evangelio. Juan comienza el evangelio, que lleva su mismo nombre, en el capítulo 1, versículo 1 de esta manera. Dice: en el principio era el verbo. Y el verbo, dice él, era con Dios. Y el verbo, hablando de Cristo, era Dios. Entonces, cuando Juan empieza su evangelio, dice: el verbo que vino a este mundo estaba con Dios, Él era Dios, y luego agrega: y todas las cosas que existen fueron creadas por Él. Y sin Él, dice, nada de lo que existe existiera, porque Él creó todas las cosas. Ahora, claro, cuando Juan habla de que Jesucristo ha creado todas las cosas, Él no está en la categoría de creación, porque Él es el creador de todo. Él hizo el universo y todo lo que existe. Y ese que creó todo vino a esta tierra y se hizo como un niño. Por eso es que cuando los católicos hablan de que María es la madre de Dios, deben de comprender que Dios no tiene madre. Aunque suene feo. Porque Dios creó a María. Y Dios después se introdujo, por decirlo así, en el vientre de María para tomar forma humana. Pero Él era Dios en el principio. Y ese Dios vino y tomó forma. Y Juan dice en el versículo 14 que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice él, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo pasó esto? Cristo. Por eso es que los testigos de Jehová, los mormones y todos ellos están equivocados acerca de quién es Jesucristo. Porque Jesús es mucho más que un profeta. Jesús es mucho más que un maestro. No basta decir que Jesucristo es un profeta. Y Él es profeta. Y Él es sacerdote. Pero Él es mucho más que eso. Él es Dios hecho carne. El verbo vino y habitó entre nosotros. ¿Cómo pasó esto? Se hizo humano. Él dejó su gloria. Él dejó su trono, dejó sus privilegios, se despojó de todo para venir a este mundo a tomar forma de siervo. Y se humilló tanto que fue hasta la cruz a morir por pecadores como usted y como yo. Y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Él vino, ¿de dónde? De la eternidad. Y Él vino y nació de una mujer. Entonces, aquel verbo, dice Pablo, que se hizo carne. ¿Cómo se hizo carne? Pablo dice que vino y nació de una mujer. Y eso continúa diciendo en el versículo.
Versículo 4 otra vez dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió al Hijo eterno para que tomara forma de hombre y naciera de una mujer. Entonces el nacimiento de Jesús es único y sobrenatural, porque Él no fue creado como nosotros, sino que Él fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Eso es algo sobrenatural. No hay nadie en esta tierra, en este universo, en este mundo que haya nacido de esa manera. Sí. Solamente hay uno. Uno que nació sin pecado. Porque no fue engendrado por un hombre, fue engendrado por Dios, el Espíritu Santo. Entonces, esto es sobrenatural. Nadie más ha nacido así. Solamente hay uno, por eso es que no hay otro que pueda salvar al mundo. Porque quien puede salvar al mundo necesariamente tiene que ser perfecto y haber cumplido la ley y nunca haber pecado. No debe de tener pecado en él. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y el primer Adán, quien nos representa a nosotros como humanidad, pecó. Y cuando él pecó, el pecado trajo como consecuencia la muerte. ¿Quiénes mueren hoy? Todos mueren. Hasta los niños mueren. ¿Por qué? Porque los niños también traen pecado. ¿Que lo heredaron de quién? De su padre. Y su padre lo heredó de su padre. Y su padre de su padre hasta llegar a Adán. Entonces cuando un niño nace, viene pecador. Así que cuando alguien peca, no se vuelve pecador porque peca porque ya es un pecador. Y nosotros, todos nosotros, somos pecadores. Entonces, pero Jesucristo, Él vino y nació de una manera sobrenatural. No fue engendrado de un hombre, no tenía pecado en Él, sino que la Biblia relata en Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31, que el ángel Gabriel se presentó a la Virgen María, que era virgen, y la saludó y le dijo, bienaventurada entre todas las mujeres. Y ahí sacan el resto, por eso está en la Biblia. Y le dice, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito será el vientre, el fruto de tu vientre. Entonces le dice en el versículo 31, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Esto es lo que el ángel le dice a María, aquella joven que no había tenido nada que ver con un hombre. Entonces, claro, ese mensaje asombró a María y dice, pero ¿cómo puede ser eso si yo nunca he conocido varón? Si yo nunca he estado con nadie, ¿cómo puede ser posible eso? Y el ángel le dice, en el versículo 34, dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto pues? No conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice, tú vas a quedar embarazada sin tener nada que ver con ningún hombre, porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo te va a cubrir. Y tú concebirás y darás a luz un hijo, pero ese hijo viene desde la eternidad, es santo y será llamado Jesús, que significa Salvador. Él salvará al mundo del pecado. Y en el Evangelio de Mateo agrega algo. En el capítulo 1, versículo 21 al 23 dice Mateo que todo esto dice que aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo dice, todo esto que está ocurriendo es para que se cumpla lo que dijo el profeta
hace 700 años. Isaías existió 700 años antes de que Jesucristo viniera a nacer. Y él había dicho que iba a venir uno que iba a nacer de una virgen. Y cuando Mateo vio eso, dice, esto es el cumplimiento de lo que dijo Isaías en el capítulo 7, versículo 6. Versículo 14. Que vendría uno que nacería, y que nacería de una virgen, sin pecado. Y de esa manera es como el Verbo de Dios vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. No solamente como un maestro, no solamente como un profeta, sino como Dios con nosotros. Dios entre nosotros. Él vino desde la eternidad y nació bajo la ley, nació de una mujer. Y ese Cristo vino para redimirnos de la maldición de la ley. Escucha lo que continúa diciendo Pablo en el versículo. Dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y nació de una mujer bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese, dice él, a los que estaban bajo la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque Cristo nació de una mujer, pero no solamente nació de una mujer, nació en el tiempo específico bajo la ley. ¿Por qué? Porque no era suficiente que Jesús viniera y naciera de una mujer y luego muriera. Eso no era suficiente. Era necesario de que Jesús también viviera por nosotros. No solo que muriera, sino que viviera una vida perfecta por nosotros. Entonces, cuando Él vino bajo la ley, Él vino no solamente para morir por los pecadores, sino para vivir por los pecadores. Y Él vino bajo la ley y cumplió la ley. Jesucristo no vino a abolir la ley. Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Porque la ley fue dada por Dios. Y Pablo dice que no hay nada malo con la ley. La ley no tiene nada de malo. La ley refleja el carácter de Dios. ¿Qué es lo malo entonces? Lo malo es que nosotros no podemos cumplir la ley de Dios. Y por eso es que nos volvemos esclavos, porque la ley se dio para reflejar el pecado. Por decir algo, si usted va por una carretera y no hay ninguna señal de tránsito, un policía no lo puede multar a usted por ir a excesiva velocidad, porque no hay un límite, no hay un rótulo que diga la velocidad máxima es 40. Y entonces Pablo dice que antes que la ley viniera había pecado, pero donde no hay ley no se culpa de pecado, porque no hay un límite, no hay nada que refleje que lo que estamos haciendo está mal. Pero si usted va en una carretera y hay señales de tránsito y usted viola esas señales de tránsito, ahora usted está violando la ley. Y como consecuencia, el policía lo puede parar y multarlo porque usted ha infringido la ley. Entonces, cuando Dios dio la ley, la dio para revelar la pecaminosidad de nosotros, no para salvar. La ley tiene un propósito, pero el propósito de la ley nunca fue salvar al hombre, sino condenar al hombre. Porque el pecado que entró por medio de nuestro padre Adán trajo la muerte. Y luego Dios agregó, dice Pablo, la ley para revelar a la humanidad el pecado. Ahora, cuando yo dije de que no era suficiente de que Jesús viniera y naciera y muriera por los pecadores, es porque para que alguien sea salvo debe de ser perfecto. Solamente hay un solo requisito para entrar al cielo, uno solo. Y ese es que usted haya sido perfecto desde su nacimiento hasta el último día de su muerte. Uno solo. ¿Quién puede llenar ese estado? No hay ni uno solo.
Y los 10 mandamientos fueron dados para que usted se haga un examen y se dé cuenta que usted no los ha cumplido. No matarás. Y Juan dice que si alguno aborrece a su hermano en su corazón, ya es homicida. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Y un ídolo puede hacer cualquier cosa que ocupa el primer lugar en su corazón. El Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ninguno de nosotros ha cumplido eso. No mentirás. Honra a tu padre y a tu madre. No digas falso testimonio. No cumplimos eso. Entonces, la ley vino para revelarnos que nosotros estamos en un grave problema. Porque somos pecadores. ¿O no es así? Y Dios demanda perfección de todo ser humano para dejarlo entrar en el cielo. ¿Cómo es posible eso? ¿Quién puede ser salvo entonces? Por eso es que Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otra manera. Alguna gente dice eso, pero como que no son conscientes de la realidad, de la gravedad del asunto. Somos pecadores. Y la ley vino para revelar el pecado. Y Cristo vino, pero no vino a abolir la ley. No diga que Cristo vino a abolir la ley, porque Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Era necesario que se cumpliese la ley. Y Él la cumplió. ¿Quién más la ha cumplido? Nada. Por eso es que un buen maestro no lo puede salvar. Un profeta no lo puede salvar. Necesita venir el segundo Adán, quien ahora representa a aquellos que estamos en Cristo. A Pablo le encanta esa frase, en Cristo, porque ahora nosotros estamos siendo representados por el segundo Adán, que es Cristo. El primer Adán trajo maldición, trajo pecado, y el pecado trajo la muerte. Pero el segundo Adán, que es Cristo, trajo salvación y vida eterna. Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Quién es el segundo Adán? Y nosotros solamente tenemos dos opciones: o estamos en el primer Adán o en el segundo Adán. O estamos bajo pecado o estamos en Cristo, que Él es nuestro Salvador. Entonces, Jesús no vino solamente a morir, Él vino a vivir. Y por eso es que cuando nosotros aceptamos lo que Cristo hizo, aceptamos no solo su muerte, aceptamos su vida perfecta. Y por medio de la fe, Él nos transfiere, nos imputa su justicia perfecta. Y ahora nosotros llegamos a ser justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el segundo Adán, que es Cristo. Amén. Y Él cumplió la ley a la perfección. Y ahora Dios nos mira en su Hijo Jesucristo. Y por eso es que ahora nosotros podemos entrar delante de la presencia de Dios y ser salvos cuando partamos de este mundo. ¿Por qué? Porque quien nos representa ahora es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El que vino a hacerse hombre. Ahora, no era suficiente que Jesús naciera y muriera por los pecadores. Él debía vivir una vida perfecta a favor de los pecadores. Ahora, Jesús vino bajo la ley para cumplir la ley. La ley moral sigue en vigencia. Los 10 mandamientos, cuando hablamos de la ley, podemos decir que hay una ley ceremonial, la cual podríamos decir que fue dada al pueblo de Israel para diferenciarse de otras naciones. Había una ley ceremonial que apuntaba a Cristo, que tenía que ver con los sacrificios y con todo lo que hacía. Eso se cumplió cuando Cristo vino. Pero hay una ley moral, y esa ley moral sigue en vigencia. No matarás, no robarás, no adulterarás. Todo eso sigue en vigencia. Y nosotros hemos violado esos mandamientos. Y por eso es que necesitamos a un Salvador que nos libre de nuestros pecados. Y que nos represente delante de Dios. Ahora, cuando Adán pecó,
¿Sabe quién pecó también? Todos pecamos. Romanos capítulo 5, versículo 12 lo dice claro. Dice el apóstol Pablo que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Y por el pecado la muerte. Así la muerte, dice él, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque Adán era nuestro representante. Y a algunos quizás se le haya extraño esa frase, representante o nuestra cabeza federal, como se le llama, pero lo que eso significa es sencillamente esto. Nosotros en esta nación tenemos a un representante que le llamamos presidente. Si ese presidente entra en guerra con otra nación, automáticamente nosotros también estamos en guerra. Aunque usted no haya tomado la decisión de meterse en guerra con otra nación, pero como nuestro representante de esta nación entró en guerra con otro país, ahora usted y yo también estamos en problemas en guerra. Y eso es lo que la Biblia enseña aquí. Cuando Dios creó al hombre, Adán, él era nuestra cabeza federal, él era nuestro representante. Y cuando Adán cayó, todos cayeron. Y el pecado entró en el mundo. Y como consecuencia del pecado, la muerte. ¿Qué tan difícil es de saber si somos pecadores? ¿Mueren las personas? Sí. Y todos nosotros vamos a morir porque somos pecadores. A no ser que el Señor venga y glorifique este cuerpo antes de que eso ocurra. De lo contrario, todos nosotros vamos a experimentar la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Y por qué los niños mueren? Porque también los niños pecaron cuando Adán pecó. Pero ¿cuál es la solución de Dios para este problema? La solución de Dios es que Él va a enviar al segundo Adán, aquel que vendría a restaurar lo que el primer Adán perdió. Y Jesucristo vino, y Él vino para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Escucha lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces dice, la muerte entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Pero también de la misma manera por un hombre entró la resurrección. ¿Quién es ese hombre? El segundo Adán, que es Jesucristo. La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los que estén en Cristo serán vivificados. ¿Por qué nosotros creemos de que vamos a vivir para siempre? Porque no hemos pecado. Nadie se va a ir de este mundo porque sea perfecto en sí mismo. La única manera que nosotros podemos escapar de la ira venidera es estar en el segundo Adán, que es Cristo. Y Él vino para salvarnos de los pecados, y Él vino para librarnos de la ira venidera. Porque sepa esto, hay una ira que viene a este mundo. Pero los que estamos en Cristo, estamos a salvo. Porque ahora Cristo es como la barca en los tiempos de Noé. Y todos los que estamos en Cristo hemos sido perdonados, y hemos sido reconciliados, y hemos sido aceptados por Dios, por lo que Cristo hizo por él. Este es el plan que Dios trazó desde la eternidad. Y en ese plan, ¿sabe qué? Me había incluido a mí y a ustedes. ¿No es esto maravilloso? Dios no ha terminado con nosotros, pero la razón por la cual Cristo vino es para redimir a pecadores, para ser el segundo Adán. Escucha lo que dice el versículo 5 del capítulo 4 de Gálatas, versículo 5. Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús naciera de una mujer y bajo la ley? El versículo 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción
de hijos. Porque una vez más, la ley no fue dada para salvar a nadie. La ley fue dada para revelar el pecado. Pero ¿sabe también para qué fue dada la ley? Léame ahí, capítulo 3, versículo 24. Escucha lo que dice Pablo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa palabra ayo significa maestro. Y la ley ha sido como un maestro que lo toma de la mano a usted y le dice, ¿sabes qué? Tú estás en graves problemas. Tú eres un pecador y como eres pecador mereces la muerte y el infierno. Pero la ley no nos deja ahí, sino que la ley dice, pero ¿sabes qué? Hay uno que vino para cumplir la ley y nos toma de la mano y nos lleva a Cristo y dice, es aquí el Salvador, el único que puede salvarte de tus pecados. Por eso es que es importante que nosotros prediquemos la ley. Porque cuando predicamos la ley, esa es la mala noticia. El Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. Pero, ¿de qué sirven las buenas noticias si usted primero no le da a la persona la mala noticia? Imagínese que usted ha descubierto la mejor cura para el cáncer. Y llega una persona que no tiene cáncer. Y usted le dice, ¿sabes qué? Este medicamento que tengo en mis manos te puede sanar del cáncer. Y usted está emocionado ofreciéndole aquel medicamento a aquella persona y la persona le dice, qué bueno que tenga ese medicamento, pero llévaselo a aquel que lo necesita. Yo estoy bien. Yo no lo necesito, yo estoy bien, yo estoy sano. Y Cristo dijo que Él vino por los enfermos, no vino por los sanos. Y durante la persona sienta que no tiene pecado y que está sano, el Evangelio no tiene sentido para él. El Evangelio es para aquellos que están en problemas. ¿Y quiénes están en problemas? Todos. Lo que pasa es que la gente no se conoce, no conocen su corazón. Y la Biblia dice que el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Y pregunta, ¿quién lo conocerá? La gente no sabe que son malos. Ellos creen que son buenos, ¿sabes por qué? Porque se comparan con otro que es peor que ellos. Pero Dios lo que hace es que nos compara con su perfecta ley. ¿Y quién sale bueno ahí? No nosotros. Pablo dijo que no hay bueno, no hay tan solamente ni uno solo. Y cuando nosotros presentamos eso, ese es como el maestro que toma al pecador de la mano y lo lleva a Cristo y le dice, aquí el Salvador de tu alma, el que puede salvarse. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuándo pasó eso? Cuando el Espíritu Santo nos convenció de que nosotros éramos pecadores. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Y para que haya arrepentimiento, la persona debe reconocerse que está en graves problemas. Esa es la contraparte del Evangelio. Las buenas noticias y las malas noticias no tienen ningún sentido. Debemos de presentar la mala noticia, pero ¿sabe qué? No deje a la gente, ni dejemos a la gente con la mala noticia en desesperación, porque hay un Salvador que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino por los buenos, Él vino por los pecadores, por los injustos, como usted y como yo, por los barrabases. Porque Cristo ocupó el lugar de Barrabás para que Él quedara libre. Eso es lo que ha hecho con nosotros. Alguien tuvo que pagar, alguien tuvo que vivir una vida perfecta. ¿Y quién es el único que ha hecho eso? Dios. Solo hay uno. Solamente hay uno que ha nacido como Cristo nació. Solamente hay uno que nos puede salvar de nuestros pecados, porque solamente hay un segundo Adán y su nombre es Jesucristo. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. No hay otro. Solo uno. Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Quien vino y tomó forma de hombre. ¿Para qué lo hizo? Pablo dice que lo hizo a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Para eso vino.
Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para que los hombres pudieran ser adoptados como hijos de Dios. Para eso vino. ¿Había otra manera de que los hombres fueran perdonados? No. No lo hay y nunca lo habrá. Hay solamente un modo, y ese es Jesucristo. No hay otra manera. Pero Él vino para adoptarnos. Ahora, ¿qué significa eso? Si fuimos adoptados, significa que en otro tiempo no éramos hijos. Con eso sí. Pero una de las cosas que la gente piensa, especialmente en este tiempo, es que todos son hijos de Dios. Pero Pablo aquí está diciendo de que Jesucristo vino para adoptarnos como hijos. Porque en otro tiempo nosotros no éramos hijos de Dios. Y la Biblia es clara que no todos son hijos de Dios. Juan dice en el Evangelio, que lleva su mismo nombre, capítulo 1, versículo 12, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él, Dios, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Somos adoptados en la familia de Dios. Pero en otro tiempo no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira, igual que los demás. Pero ¿sabe para qué vino Cristo? No solo vino a vivir una vida perfecta y a morir por los pecadores, Él vino para adoptarnos en la familia real. Para que ahora nosotros podamos ser hechos hijos de Dios. Y ¿sabe qué? Cuando nos adoptó, nos dio privilegios. Todas las bendiciones que Dios prometió a nuestro padre Abraham son para sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Nosotros, aquellos que por gracia hemos sido adoptados en la familia de Dios. ¿Cuántos hijos sabemos aquí? En otro tiempo no éramos hijos. Pero ahora somos hijos, dice Pablo. Ahora somos hijos. Y por eso es que le damos honra y gloria a aquel que vino, no solo a morir, sino a vivir, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, de manera que ahora podamos ser hechos hijos de Dios. Por gracia. Solamente porque a Él le plació. Pero ¿sabe qué? Más ahora dice Pablo que hemos sido hechos hijos de Dios y adoptados en la familia real. Tenemos derecho a todas las promesas de Dios. Y por si eso fuera poco, Dios depositó en nosotros, depositó en usted el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Escucha lo que dice en los versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de quién? De su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿No es esto una bendición? No solamente vino a librarnos de la condenación y del infierno, sino que vino a adoptarnos para hacernos participantes de todos los privilegios que Dios tiene para sus hijos. ¿Y sabe cuál es el mayor de todos? Él nos dio su Espíritu Santo. Por eso es que podemos decir con toda certeza, Dios está con nosotros. Porque Dios está dentro de nosotros. A través del Espíritu Santo. Que ahora clama, Abba, Padre. ¿Cuántas veces yo no he dicho esa frase cuando estoy a solos y estoy ahí en la presencia del Señor y mis lágrimas empiezan a correr y digo, Abba, Padre? Y es algo que fluye de adentro, sé que Dios está en mí. El Espíritu de Jesucristo habita en nosotros. Y esa es la esperanza de gloria, dice Pablo. Esa es. Tenemos a Dios dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados. ¿Son todos hijos? Todos son creación de Dios. Pero no llegan a ser hijos hasta que no son adoptados por Cristo. Y ese es el mensaje que Dios ha mandado. Pero nosotros que estamos en la familia de Dios,
podemos decir con toda certeza, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta bendición. ¿Sabe que no hay mayor bendición que ser hijo de Dios? No hay. Y muchas personas ahora en esta noche se está diciendo el uno al otro feliz Navidad. Pero ¿sabe qué? En sus mentes no está esta realidad. Ellos no saben que Emmanuel, Dios, vino a este mundo para salvar a pecadores. Pero ¿sabe qué? Nosotros podemos pasarles este mensaje y decirle, Dios con nosotros. Cristo vino como un niño a hacerse humano para morir, para perdonar tus pecados y para adoptarte en la familia, y que ahora puedas recibir todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor amado, por habernos escogido. Gracias por habernos adoptado en tu familia, por habernos dado vida y vida en abundancia. Gracias por nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias porque a través de Él ahora podemos tener entrada delante de tu trono de gracia y alcanzar misericordia y hallar ayuda. Oh Señor, oh bendito Dios, graba, Señor, este mensaje en nuestro corazón para que vivamos apasionadamente por aquel que vino a morir por pecadores como nosotros. Oh Dios mío, ayúdanos también, Señor, a compartir con otros esta verdad de que tú eres Dios y te hiciste hombre, para que los hombres pecadores como tú y como yo podamos ser salvos y ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor amado, por todo lo que tú has hecho, lo que estás haciendo y lo que harás en nosotros y a través de nosotros. A ti te damos toda la honra y toda la gloria en los siglos de los siglos. Amén.